Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Pablo Dreisig en su sección El Anaquel, Libros de Filosofía Judía. ¿Qué tal? Sí, querido Jorge, vamos a colocar hoy entonces otro volumen, otro libro en nuestra biblioteca infinita, en nuestro anaquel imaginario de libros de filosofía y pensamiento judío. En este caso, vamos a comentar, a reseñar un trabajo muy interesante firmado por el profesor Andrew Burns, investigador de la Universidad de Carolina del Sur. Nosotros ya reseñamos otro volumen del profesor Andrew Burns y en este caso es un texto verdaderamente atractivo porque nuevamente da un giro respecto a una tradición interpretativa eh, asentada, este, consensuada, y el profesor Burns nos ofrece otra perspectiva de la misma cuestión, y esto siempre resulta interesante. Bueno, voy a la materia. Y la materia ya está de alguna manera anunciada, prefigurada en el título del volumen, que en español sería La tierra es mía, judíos sefardíes o los judíos sefardíes y el comentario bíblico en el Renacimiento. En realidad, el texto se detiene sobre todo en un aspecto poco destacado en los estudios sobre las tradiciones intelectuales sefardíes, que es las referencias a lo pastoril, las referencias, ese es el sentido de la tierra, las referencias agrícolas. Y vamos a ver que no se trata solo de una cuestión de estilo y de prosa y de retórica o de metáforas, que sí, por supuesto, en el comentario bíblico sefardí en el Renacimiento abunda, sino que se trata de cuestiones que implican asuntos sociales y políticos y culturales mucho más profundos. En principio, el texto toma sobre todo tres pensadores, filósofos, exégetas, intérpretes, rabinos: Abraham Saba, Isaac Arama y el más famoso Abravanel. Abraham Saba fue un predicador y exégeta castellano, escribió sus obras en general las escribió en Portugal hacia finales del 1400, y la que va a concitar la atención del libro es una que precisamente, bueno, aquí hay una referencia a un elemento de la naturaleza. Se llama, es un comentario al Pentateuco que no casualmente se llama Un manojo de mirra, Seror Hamor en hebreo. Y vivió nuestro Abraham Saba en Fez a partir del 98. Luego fue a Adrianópolis, seguramente luego a Turquía,
y se supone que termina sus días en el norte de Italia, en Verona. El segundo, Isaac Arama, nacido en Zamora, ciudad en la que coincidió con Saba, con el que mencionamos antes, con el Jajam que mencionamos antes, el erudito que mencionamos antes. Isaac Arama escribió también uno de los comentarios bíblicos más conocidos de su generación, Akedat Isaac, la atadura de Isaac. Y Abravanel, que nuestros oyentes estarán más familiarizados con él. La primera cuestión que son varias las cuestiones que unen a estas tres figuras. Em, Podemos mencionar que precisamente escriben comentarios, es decir, se distinguen, se diferencia de los otros tantos eruditos y estudiosos sefardíes en que no se dedican a asuntos gramáticos, a, a problemas, a discusiones etimológicas, talmúdicas, sino que ensayan más el comentario bíblico, ¿no? Que no era lo más habitual en esas generaciones. Era más habitual la discusión eh, filológica, etimológica, etcétera, etcétera, textual. Em, También el uso insistente en estos tres pensadores de metáforas, recursos retóricos que provienen del mundo de la naturaleza. Por ejemplo, comentarios, tomar especialmente comentarios como el Salmo 92, ¿no? Que expresa que los malvados brotan como la hierba, mientras que los justos florecerán como la palmera. Incluso Isaac Arama habla de la estructura y de las facultades reproductivas de las plantas con flores. Se sabe que Isaac Abravanel es más conocido, tiene toda una discusión sobre el arco iris, las nubes, el aire. Abraham Saba también se explayó sobre las propiedades del polvo en el desierto, pero más allá de este uso retórico y esta apelación a las metáforas tomadas del mundo de la naturaleza, lo que importa es que todo esto estaba sobredeterminado por un profundo contenido ético y religioso. Pero lo que une también a estas figuras no solo son sus acercamientos teóricos o su perspectiva intelectual, sino su vida. Todos los tres sufrieron el exilio en 1492 y sufrieron un trauma personal significativo. Cada uno escribió un comentario sobre el Pentateuco, así como otros libros de la Biblia. Todos murieron en el exilio. Ninguno de ellos se convirtió al cristianismo, ni tampoco al Islam. Em, Todos fueron críticos en relación a el medio que los rodeaba en España, cosa que, como bien apunta este texto, no ocurrió con todos, eran particularmente críticos. Y sobre todo, y esta apelación, esta evocación al mundo natural, al mundo agrícola, sobre todo al mundo pastoril, funciona como una profunda crítica a la codicia imperial, pero también de los congéneres, la acumulación de riquezas y el materialismo.
Es decir, que no solo la naturaleza se presenta como un paisaje, sino como el vehículo para una crítica social y política. Em, las, es conocido que en el comentario a la ética de los padres, Abravanel, em, profirió críticas muy fuertes a la búsqueda de dinero, a las comodidades, sobre todo tomando textos de Proverbios y de Isaías, ¿no? Y también en el caso de los tres, y sobre todo en Abravanel, recoge una línea crítica que no solo abreva en las fuentes judías, sino también en el humanismo clásico, en Ovidio, en Virgilio y en Séneca. Precisamente apunta el investigador, el autor, que en esto se ve mejor si uno lo contrasta con otros eruditos, estudiosos judíos sefardíes de la época, como por ejemplo a Ragel, que efectivamente tenía una actitud o tuvo una actitud más complaciente, de mayor aceptación frente al medio político y social que lo rodeaba. Esta crítica social y política se manifestaba, por ejemplo, con el recuerdo de la historia de la Torre de Babel, que es la oportunidad para que Arama y Abravanel denuncien la propiedad privada, por ejemplo. Habría que agregar a esto toda la utilización de las figuras del sabático y el jubileo, eh, o sea, la exoneración de las deudas, la condonación de las deudas, el reparto de las tierras, que tiene que ver con una mirada más vinculada a, a lo comunitario, si uno quiere, lo orgánicamente comunitario frente a la ciudad que desde un punto de vista bíblico conoce este, una tradición crítica. Hay toda una línea crítica al urbanismo, la Torre de Babel, las grandes construcciones, la tradición caínica como la tradición de la construcción de las ciudades. Entonces, frente a a la tradición heredada, el esquema interpretativo que pone siempre a lo judío y sobre todo en el siglo XVII y finales del siglo XV como impulsadores del capitalismo, del comercio, em, eh, inducidores de políticas mercantiles y asociados a prácticas sociales vinculados con el tráfico de dinero y el préstamo, aquí nos encontramos frente a una otra tradición que se separa de la tradición de el judío en principio enfrentado a la naturaleza o confrontado con la naturaleza, el judío confrontado con una suerte de desarraigo metafísico y también el judío cosmopolita. De modo que acá está activado un dispositivo con metáforas de la naturaleza, del paisaje, agrícolas rurales, especialmente pastoriles, que permite esta otra visión. Y está muy bien, excelentemente bien reconstruido. Es novedoso, es casi contraintuitivo este acercamiento de toda esta tradición antimaterialista y ruralista. Y por eso mismo
recomendamos especialmente, y por otra parte, para terminar, esto funciona muy bien para actualizar la agenda del pensamiento judío en términos contemporáneos, también en el pensamiento ecológico. Algunos datos del libro importantes. El libro fue editado por University of Pennsylvania en el 2022, en el 2022, por la Universidad de Pensilvania. Muchas gracias por habernos atendido, Pablo, y hasta la próxima entrega de esta tu sección, El Anaquel.